Pregunta de la diputada doña María José Rodríguez Millán Parro, del Grupo Parlamentario Vox. Muchas gracias, ministro. Desde que llegaron al Gobierno, los manifiestos y resoluciones judiciales evidencian que su único objetivo fue el de secuestrar las instituciones y los contrapesos al poder. Eso evidentemente no se paga solo y por eso se han dedicado a expoliar a las clases medias y a poner en jaque a las empresas y a las familias. Para eso siempre encuentran una excusa, una pandemia, una guerra y ahora unos aranceles que, para que se enteren ya de una vez todos ustedes, rechazamos por completo. Así que, entre tanto lío judicial y sus malabares para tapar sus escándalos con vergonzosas declaraciones sobre la universidad privada o la presunción de inocencia, ¿cómo contribuye su ministerio al bienestar de los españoles? Muchas gracias. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Me alegra que me pregunte usted cómo trabajamos desde el Gobierno para beneficiar el interés general de los españoles, porque está claro que ustedes no lo consiguen de ninguna manera. Mire, lo que puede hacer Vox, en lugar de criticar y amenazar a los profesores en este país cuando dicen cosas que a ustedes no les gustan, es apoyar la escuela pública y apoyar el incremento de becas, que lo hemos aumentado un 80% desde que estamos en el Gobierno. Lo que puede hacer Vox es, en lugar de pedir la eliminación de los sindicatos, es apostar por el diálogo social entre empresas y trabajadores. Lo que puede hacer Vox, en definitiva, es, en lugar de ponerse del lado de los que han iniciado una guerra arancelaria, es ponerse al lado de los españoles, de sus empresas y de sus trabajadores. Eso sí que sería un gran avance para el beneficio de los españoles y de este país. Muchas gracias. Señora Millán. Señor ministro, nosotros no necesitamos que usted nos diga lo que podríamos hacer. Lo que podrían hacer ustedes, que están todo el día hablando de democracia y de libre comercio, es posicionarse con el mundo libre y con nuestros socios occidentales en lugar de alinearse con los regímenes más totalitarios donde hay de todo menos libertad, como Venezuela o el régimen comunista chino, que ahora va a ser su nuevo socio a su vez de Rusia. Por cierto, yo no sé si usted particularmente utilizará el cirílico para comunicarse con ellos. Y ahora los aranceles son el último eslabón de una cadena donde todo está mal, porque pilla a España con más de 90 subidas de impuestos de su Gobierno y una Agenda 2030 que contribuye al desarrollo de todo el mundo menos del nuestro. Y ahora se presentan como los paladines del proteccionismo, diciendo que hay que proteger lo nuestro. Pero los que abren las fronteras a la competencia desleal de Marruecos son ustedes. Los que prohíben a los pescadores faenar en el Mediterráneo son ustedes desde Bruselas. Y los que prohíben o pedían que no se impusieran aranceles a los coches chinos, mientras ustedes aquí están prohibiendo los coches de combustión, siendo el segundo país fabricante de la Unión Europea, son ustedes, no somos nosotros. Y dicen que sus valores no se venden. Esa es la segunda parte del eslogan. Pero resulta que si sus socios catalanes separatistas le piden que no envíen inmigración ilegal a Cataluña, ustedes agachan la cabeza. Y si les exigen que el 25% de su pírrico plan de choque contra los aranceles vaya exclusivamente a Cataluña, ustedes agachan la cabeza, porque prefieren entenderse con aquellos que dinamitan nuestra convivencia en España y los derechos y libertades alrededor del mundo. España tiene que recuperar su lugar y su prosperidad. Desde luego no se va a conseguir con ustedes, que se han dedicado a desenterrar el guerracivilismo y a enterrar el Estado de Derecho. Y ustedes ya no son un Gobierno. Detentan el poder y se sirven de él, y por eso van a desfilar por los tribunales. La semana que viene le va a tocar a usted, la siguiente al hermanísimo, y quién sabe si también le va a tocar al ministro que tiene usted sentado a su lado, al ministro del Interior. Pero créame que todos desfilarán por los juzgados y acabarán respondiendo por el daño hecho a los españoles. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Me dice la portavoz de Vox que el Gobierno tiene que estar con el mundo. Muchas gracias, señor Bolaños. Están ustedes peor de lo que imaginamos, pero bueno, aún así le pregunto, ¿cuáles son los planes del Gobierno? Gracias, señora presidenta. Le agradezco su pregunta, señora Millán. Los planes del Gobierno es seguir avanzando en que este país sea un país cada día mejor, con más justicia social, con mayor prosperidad económica y con mayor redistribución de rentas. Tenemos la economía que más crece de Europa. Multiplica por 4 la media de la Comisión Europea. Es una economía que el Fondo Monetario Internacional dice que va a ser la que mejor desempeño económico tenga en 2025. Ya dijo The Economist que en 2024 ha sido la economía occidental más avanzada y con mejor desempeño de todo el ejercicio 2024. Hemos multiplicado becas, hemos multiplicado el salario mínimo, hemos multiplicado pensiones. Estamos llevando a cabo un reforzamiento del estado del bienestar como nunca se había hecho en este país. Y, por tanto, si me pregunta por en qué estamos, pues le digo que estamos mejorando nuestro país. La pregunta sería,
¿En qué está la ultraderecha? ¿Está, como siempre, como en las últimas décadas? Gracias. Señor Bolaños, enhorabuena. Va usted a formar parte del clan del Peugeot, aunque es verdad que por aquella época usted no sería de los favoritos de Sánchez y por eso todavía no iba dentro, pero próximamente será el siguiente y entonces pasará a ser identificado por sus compañeros de bancada como esa persona de la que usted me habla. Está tan tranquilo que ayer salió a amenazar veladamente al Supremo con el mismo cuajo de los que acabaron imputados, pero que ustedes defendían. ¿No se da usted cuenta de que ya forma parte de ese núcleo de hombres fuertes de Sánchez que va a acabar muy mal, junto al fiscal general del Estado y 2 secretarios de organización, entre otros? Ya le advertimos aquí que procurase decir la verdad, aunque eso en ustedes sea algo antinatural. Y ayer volvió a mentir. Usted dijo que jamás le habían preguntado por la persona responsable de contratar a la asesora de Begoña Gómez. Y eso es mentira. Se lo preguntó el juez hasta 3 veces. Dentro de su ministerio había una persona contratada con el dinero de todos los españoles para atender personalmente a Begoña. Los pocos privilegiados de hoy son ustedes. Y por eso usted va a ser imputado por mentir y por malversar. Porque en realidad estamos ante una gigantesca trama de corrupción para beneficiar personalmente a los miembros del Gobierno y financiar ilegalmente al Partido Socialista con Zapatero y sus cárteles amigos a la cabeza. Y ahora se entiende un poco mejor las prisas que usted tiene por acabar con la misma justicia que con la ley en la mano le puede condenar a usted. Todo en nombre de la democratización, pero en realidad esa ley es la armadura que usted necesita para protegerse de su propia corrupción. Pero todo va en consonancia y por eso, además de la económica, la peor corrupción es la que materializan ustedes con quienes usan su debilidad para imponerse. Otegi y Puigdemont, que son sus verdaderos jefes. Ya se lo han pedido. Un programa político plurinacional para un modelo de Estado diferente. Por eso una de las primeras cosas que hicieron después de la investidura fue darle el Ayuntamiento de Pamplona a Bildu. Señor ministro, ¿veremos su nombre en la lista de imputados? ¿Es usted capaz de afirmar aquí que no veremos un referéndum de autodeterminación? ¿O va a negarlo como hicieron con los indultos y la amnistía? Nosotros sabemos que de eso va la segunda parte de la legislatura. Sabemos que si ustedes llegan a 2027 será a base de robar y de impulsar la balcanización de España. Y sabemos que lo peor de Sánchez también está por llegar. Lo peor para ustedes y para usted en concreto, señor ministro, cuasi imputado, también. Feliz verano. Es sabido que los ultras disfrutan con las injusticias y, por tanto, ayer fue un buen día para usted y lo está disfrutando, pero tenga paciencia hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo. Mire, vamos a seguir trabajando. Claro que sí. Vamos a seguir avanzando en reformas que necesita este país. Por supuesto, en materia de justicia, para modernizarla, para llevarla al siglo XXI. Pero también estamos avanzando en una agencia de salud pública, la que va a decir que las vacunas son eficaces y no las cosas que dicen ustedes. O también estamos avanzando en las becas para opositar a los altos cuerpos de la Administración de Justicia, para que puedan opositar personas que tienen una renta familiar media o baja. ¿Qué le parece a usted esto? ¿Podría darnos su opinión? Y también acabamos de aprobar una ley para ilegalizar asociaciones franquistas. Tranquilidad, señores de Vox, son solo asociaciones, no partidos que, en fin, comulguen con la ideología de la dictadura. Por tanto, claro que vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando para que nuestro país sea cada día mejor, para que podamos ir a una cumbre de la OTAN y defender los intereses de España, para que no tengamos que comprometer el estado del bienestar en nuestro país. Vamos a seguir trabajando para tener la mejor economía de Europa, para poder redistribuir en becas, en salario mínimo interprofesional, en pensiones, en prestaciones, en todo lo que importa a la ciudadanía. Y, por tanto, yo entiendo que para ustedes sea una mala noticia que el Gobierno progresista avance y para ustedes es una buena noticia que haya injusticias en este país. Por tanto, señora Millán, feliz verano, sosiego, disfrute de la playa y nos vemos a la vuelta. Gracias. Pregunta de la diputada doña María José Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario Vox. Muchas gracias, señor ministro. Ustedes sabían que podíamos sufrir un apagón. Eso que ustedes calificaban de bulo, riéndose. Finalmente llegó y una semana después miles de españoles quedaban atrapados en un tren abandonados. Todavía no ha dimitido nadie. Así que vengo a hacerle la pregunta que nos hacemos todos. ¿Se responsabiliza este Gobierno de algo? Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Mire, le voy a decir de lo que nos responsabilizamos. Nos responsabilizamos de crecer económicamente multiplicando por 4 la media de la Unión Europea. Nos responsabilizamos de tener el mayor número de empleados y de trabajadores en activo en este momento en España de la historia, 21,7. Nos responsabilizamos de que el 40% del crecimiento económico de la Unión Europea es de España. Y nos responsabilizamos de que el 30% de la creación de empleo en Europa es de España. Es decir,
que alguna responsabilidad tenemos en cómo marcha el país. Y también le digo, respecto a la crisis eléctrica, se lo explicaba a su partido hermano, al Partido Popular. En 1 hora el presidente del Gobierno y la vicepresidenta estaban en Red Eléctrica Española. En 2 horas estábamos en el Consejo de Seguridad Nacional trabajando para superar cuanto antes la crisis energética del día lunes pasado, como así sucedió. Por tanto, la responsabilidad del Gobierno es indudable y la suya, propagando bulos como suele hacer la ultraderecha, también. Irresponsabilidad es lo que tiene Vox. Gracias. Señora Rodríguez de Millán. Señor ministro, yo le voy a hablar en plata. No nos cuente rollos. La semana pasada hubo un apagón en España, el mayor y el más grave de nuestra historia moderna. Millones de españoles se quedaron aislados. Una semana después, miles de españoles se quedaron tirados en las vías de un tren. No nos cuente rollos. Ustedes llevan gobernando 6 años. Y ya no tienen a quién echarle la culpa. Los españoles quieren responsabilidades. Su fracasado modelo energético nos ha arrastrado a Portugal y ha arrastrado a parte de Francia también. Solo aparecieron para escudarse en que Red Eléctrica es una empresa privada cuando ustedes son los mayores accionistas y la dirige una exministra socialista que tardó 45 horas en comparecer para decir que no iba a dimitir. Tuvieron la cara de decirnos que nos informásemos por los canales oficiales porque en las redes sociales, donde ustedes se dedican a perseguir ciudadanos, difundían mentiras. Por cada desgracia, hay un socialista en un canal oficial negándola, un comité de expertos que nunca llega a ninguna conclusión y un gobierno absolutamente inepto que no asume ninguna responsabilidad. Si ustedes no saben gestionar una crisis energética, ¿cómo pretenden gobernar un país? Y es que ese es el problema, que ustedes son unos activistas que llegaron aquí a detentar el poder y si pueden hacer caja por el camino, pues mejor. España no funciona con ustedes, sin electricidad, sin trenes, sin trabajo, sin vivienda, mientras siguen imputando a miembros de su gobierno como su delegado en Madrid, que fue su mano derecha. Y por eso ahora tenemos que ver el bochorno de ver al ministro de Justicia insultando a los jueces. Sabotaje es el que hacen ustedes a los españoles, que están cansados de pagar impuestos para ver cómo cualquier día se quedan sin luz o se quedan tirados en una vía. Y encima se dedican a desmantelar las centrales nucleares que son imprescindibles para asegurar el suministro, mientras en todo el mundo se dedican a extender su vida útil. ¿Está todo el mundo equivocado, señor ministro? No. Es que ustedes han decidido ir deliberadamente contra nuestro progreso, la ciencia y nuestra seguridad. Hay víctimas mortales del apagón y ha sido bochornoso ver al presidente del Gobierno mofándose de ellas. En definitiva, la mala gestión de la Dana, de los apagones y de los trenes son consecuencia directa de su incompetencia, de los Koldos, de las Jessicas y de las Begoñas. Nosotros no vamos a eludir nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta se la formula la diputada doña María José Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra, cuando quiera. Muchas gracias. ¿Qué más tienen que pasar para que entiendan que su permanencia en el Gobierno es dañina? Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Le voy a decir para quién es dañina la continuación de este Gobierno. Para los amigos de los milmillonarios, para los amigos de los autócratas, para los amigos de los machistas, para los que quieren recortar el estado del bienestar con motosierra, para los que quieren pisotear la Constitución cada día, para los que quieren acabar con el Tribunal Constitucional, para los que quieren acabar con las comunidades autónomas, para los que cada día hacen cualquier cosa para no respetar derechos humanos, para los que se financian con bancos húngaros, para los que cada día intentan empequeñecer un gran país que es España, gobernado por este Gobierno progresista, cada día trabajando por los ciudadanos de este país. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora Rodríguez de Millán. Muchas gracias. Me sorprende mucho su respuesta, porque esta misma pregunta es la que le hizo Sánchez a Rajoy en aquella moción de censura donde ustedes se erigieron en adalides de la honestidad de la mano de Ábalos. Años después han demostrado seguir siendo los mismos mentirosos que aguantan en el poder a base de corrupción. Una corrupción que no es cosa de unos pocos ni de los ex del partido. Es una corrupción fraguada en el seno del Gobierno, con 2 secretarios de organización, más de 40 cargos del PSOE imputados, la familia del presidente, todos colocados por Sánchez. Y cuando todo lo que le rodea es corrupción, es porque la corrupción son ustedes. Y en lugar de salir a dimitir,
Ustedes se ríen de todos los españoles, poniendo cara de pena y saliendo lamentándose como Sánchez el otro día de maquillaje hasta las cejas, diciendo que va a encargar una auditoría. La auditoría se la está haciendo ya la Guardia Civil. Y dicen que van a ser contundentes. Ustedes han sido contundentes, sí, con todos los medios de comunicación que estaban informando de todo esto y ustedes insultaban, con todos los jueces que les están encausando, con la UCO, a la que han intentado destruir de la forma más rastrera porque estaba destapando la verdad. Ustedes prometían regeneración y están bunkerizados amenazando abiertamente a los millones de españoles que representa la oposición porque saben que han perdido el apoyo de esa teórica mayoría social. De hecho, ustedes han confesado que no convocan elecciones porque ganaría la oposición, es decir, que ustedes no quieren que la gente vote por si votan lo que a ustedes no les gusta. Estos son los demócratas. Ustedes verdaderamente piensan mejor el PSOE robando que la oposición gobernando, porque nos van a quitar nuestros derechos. ¿Pero qué derechos? Los derechos de los trabajadores, si ustedes lideran el paro juvenil, el derecho a la vivienda, pero si no han construido ni una sola, los derechos de las mujeres, pero si son ustedes los que se reparten a prostitutas en privado. Su jefe es un vulgar trilero que amañó unas primarias detrás de una cortinilla, ese es su jefe. Y resulta que a cambio gobiernan, a cambio del apoyo de un prófugo que ahora exige la cesión de todos los impuestos a Cataluña. Y ustedes se acabarán tragando, pero nosotros no los tenemos miedo, porque tarde o temprano todo esto se acabará revolviendo contra ustedes, porque la corrupción y las deslealtades son como Saturno, que acaban devorando a sus propios hijos. Y en ese momento nosotros le vamos a dar la alternativa que merecen a los españoles. Para entonces ustedes serán recordados como el gobierno de la miseria, como ahora lo son de la vergüenza. Señor Bolaños, como Sánchez ya tiene a su alrededor a más investigados por corrupción que que ministros, ¿qué límite de imputados se ha puesto el Gobierno? Muchas gracias, señor ministro. Gracias, señora presidenta. Agradezco, señora Millán, su pregunta porque va muy en línea con lo que estoy diciendo durante toda la mañana. Agradezco que haya hecho usted la misma pregunta que el señor Tellado. Son ustedes portavoces intercambiables, son ustedes el Partido Popular y Vox. La señora Alba de Toledo se fotografía con el señor Espinosa de los Monteros. Fusiónense, déjense de disimular. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora Rodríguez de Millán. Señor Bolaños, nosotros representamos a millones de españoles para los que usted tiene la obligación de responder. Ustedes no tienen ningún límite y eso es lo que explica que el nivel de criminalidad del Gobierno sea directamente proporcional al control que ustedes ejercen sobre la justicia. Presumen de regeneración democrática, pero acumulan imputados como el que colecciona medallas, porque el delito en el PSOE no solamente ha sido un modo más de enriquecimiento, sino también de mantenerse en el poder. Por eso aprobaron una amnistía para sus socios golpistas que ahora Conde Pumpido rechaza paralizar por orden suya. Y por eso van a colar a 900 jueces sin oposición, bajo eso que ustedes llaman el fortalecimiento de la carrera judicial, para que la justicia en España dependa de estómagos agradecidos y no de profesionales. Eso es lo que pretenden, que todo el que les pueda poner límite les deba el puesto a ustedes. Y por eso esas reformas de las que usted habla son solo el maquillaje con el que tratan de ocultar sus cacicadas. La penúltima ha sido el aforamiento in extremis del presidente de la Diputación de Badajoz ante su posible implicación en el caso del hermano de Sánchez, quitándose de en medio a diputados electos y agentes en las listas para que ésta corriese. O las relaciones del número 2 de Ángel Víctor Torres con el narco. Desde luego era uno de los pocos delitos que le quedaban para completar el Código Penal. De los hombres de Sánchez con los que éste recorría España en aquel coche, 2 están imputados y 1 posiblemente camino de estarlo. Pero denunciar esto, según usted, es una indefensión absoluta. Y si esto es un atentado contra la presunción de inocencia, entonces ¿por qué apartaron a Ábalos antes de que existiera ninguna imputación formal? ¿O es que acaso ustedes sabían lo que estaban haciendo en el Gobierno y decidieron mirar hasta otro lado hasta que les estalló? Pero claro, lo importante aquí es investigar el Festival de Eurovisión, para que no se hable de su corrupción, de que las familias en Valencia denuncian que las ayudas no están llegando, del problema de la vivienda o de la cantidad de impuestos que pagamos para que los trenes no funcionen. Ha quedado demostrado que son más hábiles en protegerse de la corrupción que defender a los españoles y suponemos que Sánchez le agradecerá en privado, no sabemos con qué calificativo, la fervorosa defensa que hace usted aquí de lo indefendible, pero tengan cuidado porque pertenecer a todo ese clan únicamente les va a traer problemas. Los copilotos de Sánchez en el Peugeot y en el Gobierno son los rostros visibles de la peor corrupción y cualquier día van a pasar de la residencia ministerial a apenas 13 metros de una celda.